Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cuándo dos triángulos son semejantes, los criterios de semejanza de triángulos y cuándo dos triángulos están en posición de tales. Bien, sabemos de otro vídeo que dos polígonos son semejantes cuando sus ángulos respectivos son iguales y sus lados respectivos son proporcionales. Pues lo mismo ocurre con los triángulos, ya que un triángulo es un polígono de tres lados. Dos triángulos ABC y A'B'C' son semejantes y lo escribiremos así: el triángulo ABC es semejante a la prima B'C', si los ángulos respectivos son iguales, el ángulo A y el A' mide lo mismo, y por otra parte el B y el B' mide lo mismo, y por otra parte el C y el C' mide lo mismo, y los lados respectivos son proporcionales, es decir, A' entre A va a darle lo mismo que B' entre B y lo mismo que C' entre sus respectivos. Y a esto sabemos que se le llama razón de semejanza. Bien, pues para demostrar que dos triángulos son semejantes a vista de la definición, tendría que demostrar 1, 2, 3, 4 y 5 igualdades. Sin embargo, en matemáticas se demuestra que dos triángulos son semejantes si se cumple alguno de los siguientes criterios de semejanza. Y estos criterios son tres. Es decir, con que se cumpla alguno de esos criterios, ya voy a deducir entonces que en los dos triángulos se van a cumplir estas 5 igualdades. Vamos a ver el primer criterio de semejanza. Dos triángulos que tengan dos ángulos iguales son semejantes. Por ejemplo, este triángulo y este, resulta que como el B y el B' mide lo mismo, que es 90, y el A, que mide 40, y el A', que mide también 40, porque si me han dado que este mide 50, este mide 180, menos 90, menos 50, que me da 40, pues como el ángulo A y el A' mide lo mismo, que son 40, y el ángulo B y el B' mide lo mismo, que son 90, ya de ahí deduzco que los dos triángulos son semejantes. Es decir, voy a deducir también que el ángulo C y el C' mide lo mismo y que además A' entre A va a ser lo mismo que B' entre B y lo mismo que C' entre C. Los lados respectivos van a ser proporcionales. Veamos un segundo criterio de semejanza. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre esos dos lados igual. Por ejemplo, tengo este triángulo, el ABC y en la prima B'C', resulta que como 3 entre 6 me da lo mismo que 7 entre 14, y eso me da un medio, dos lados son proporcionales. Este y este es proporcional a este y a ese. Y además el ángulo comprendido entre esos dos lados es el mismo, que mide en 30 grados, resulta que entonces, por el segundo criterio, que estos dos triángulos son semejantes. Es decir, de aquí voy a deducir también que este ángulo y este van a ser iguales, y este ángulo y este van a ser iguales, y además voy a deducir que esta distancia entre esa va a ser un medio. Por último, el tercer criterio: dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. Vemos que en este triángulo y este, como 6 entre 4 me da lo mismo que 15 entre 10 y lo mismo que 9 entre 6, todas estas fracciones son equivalentes, pues son todas equivalentes a la fracción irreducible 3 medios, la razón de semejanza es 3 medios. Y de ahí voy a deducir entonces que estos dos triángulos son semejantes. Es decir, también voy a deducir que este ángulo A va a valer lo mismo que este ángulo A', y que este ángulo B va a medir lo mismo que el B', y que el ángulo C va a medir lo mismo que el C'. Vamos a ver cuándo dos triángulos están en posición de tales. Vemos que dos triángulos están en posición de tales, el triángulo ABC y el triángulo AB'C', cuando tengan un mismo ángulo igual y los lados opuestos a ese ángulo igual sean paralelos. ¿Qué ocurre con el triángulo ABC y el AB'C'? Que todos triángulos que estén en posición de tales, resulta que siempre son semejantes por el segundo criterio. El segundo criterio me decía que dos triángulos eran semejantes si tenían dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos igual.
Bien, aquí aplicando el teorema de Tales, ¿verdad? Tenemos este segmento y este segmento que lo estamos cortando por paralelas. Luego entonces determinan en este lado y en este lado segmentos que son proporcionales. Es decir, AB' entre AB va a ser lo mismo que AC' entre AC. Y también tienen el ángulo comprendido entre ellos igual. Claro, en el triángulo ABC, el ángulo A y el ángulo A en el AB'C' miden lo mismo. Luego, dos triángulos que estén en posición de tales siempre se va a cumplir por el segundo criterio de semejanza, que van a ser semejantes. Vamos a ver un ejemplo en el edificio en el que me piden la altura. La sombra que proyecta es de 28 metros. Y en ese mismo instante, una persona que mide 2 metros proyecta una sombra de 1,4 metros. Calcula la altura del edificio. Bien, como este triángulo y este son semejantes, ¿por qué? Porque resulta que este ángulo y este ángulo miden lo mismo al ser en el mismo instante cuando se está proyectando la sombra, este ángulo y este miden lo mismo, y resulta que este lado y este lado son paralelos, resulta que el triángulo ABC y el A'B'C' son semejantes por estar en posición tales. Por tanto, al ser semejantes, resulta que también este ángulo y este mide lo mismo, y este ángulo que mide 90 y ese ángulo que mide 90 va a valer lo mismo. Y se cumple también que los lados son proporcionales. Es decir, 2 entre h va a ser lo mismo que 1,4 entre 28. De aquí, productos extremos, 2 por 28 es igual al producto de medio, 1,4 por h, y de aquí saco que el h vale 2 por 28 entre 1,4, 40 metros. Y ahora por último vamos a estudiar si estos triángulos son semejantes. Tenemos este triángulo y tenemos este triángulo. Este mide 51, ese mide 51, bueno, pues ya tengo que el ángulo A y el ángulo E miden lo mismo, 51. Y por otra parte este mide 53 y el ángulo D mide 76. Vaya. Calculemos este ángulo C. Bien, sabemos que en un triángulo la suma de los tres ángulos mide 180. 51 más 53 más C mide 180. Luego de aquí saco que C vale 76. Luego C mide 76. Como el ángulo C y el ángulo D miden lo mismo, y por otra parte el ángulo A y el ángulo E miden lo mismo, si pongo ABC, tendré que poner el A y el E miden lo mismo, pues el A, si es este de la izquierda, pondré el E, el de la izquierda, y si el C es el extremo de la derecha, pondré que el D es el extremo de la derecha, y si el B es el del medio, pues entonces su respectivo será el F. De aquí voy a deducir entonces, por el primer criterio, que como tiene dos ángulos iguales, van a ser semejantes. Pero ¿cómo son de semejantes? Así, el triángulo ABC es semejante al EFD. Es decir, este y este, para verlos que tienen la misma forma, tendrías que coger este pico y llevarlo para acá, y ese pico llevarlo para abajo, para que veas que están en la misma forma. Es decir, este triángulo tiene la misma forma que este, pero está girado dos veces. El E tiene que ser lo mismo que el ángulo A, ¿verdad? Y el D tiene que ser el mismo que el F. De esta manera, deduzco entonces por el primer criterio, como tiene dos ángulos iguales, son semejantes, pues voy a deducir también que el ángulo B y el F van a medir lo mismo, y que el EF entre AB me da lo mismo que FD entre BC, y lo mismo que ED entre AC. Para cuando los triángulos son semejantes hay que ponerlos así ordenados, para ver la proporcionalidad. Los dos primeros entre los dos primeros, los dos últimos entre los dos últimos, y primero y último entre primero y último. Vamos a ver otro par de ejemplos. Estos dos triángulos, resulta que como 30 entre 20 me da lo mismo que 45 entre 30, que me da 1,5, y el ángulo comprendido entre ellos igual, pues resulta que por el segundo criterio de semejanza van a ser semejantes.
Es decir, el triángulo ABC va a ser semejante al DEF. Vemos que los dos tienen la misma forma, ¿verdad? Pero este está un poquito más ampliado que ese. Y por último, estos dos triángulos, resulta que como 31 entre 38,75 es lo mismo que 26 entre 32,5 y lo mismo que 22 entre 27,5, que eso me da 0,8, tienen los tres lados proporcionales, luego entonces, por el tercer criterio, son semejantes. De aquí voy a deducir entonces también que el ángulo A y el ángulo D van a medir lo mismo, que el ángulo B y el ángulo E va a medir lo mismo, y que el ángulo C y que el ángulo F van a medir lo mismo. Bien, pues espero que hayáis enterado y un saludo a todos.